El primer moretón floreció como una flor violeta debajo de mi ojo. Recorrí sus tiernos bordes en el espejo del baño, gimiendo mientras mis dedos rozaban la piel hinchada. La luz fluorescente sobre mí parpadeaba, proyectando sombras intermitentes sobre mi rostro, distorsionando mi reflejo en algo que apenas reconocía. 3 días desde que Miguel había perdido los estribos. 3 días de usar corrector que nunca lo ocultaba del todo, de inventar excusas sobre mi torpeza, de evitar el contacto visual con mis compañeros de trabajo preocupados en el restaurante. Solo unos meses más, susurré a mi reflejo. Unos meses más de turnos dobles, de dormir en un colchón viejo en un apartamento de una habitación con calefacción defectuosa, de ahorrar hasta el último centavo posible. Unos meses más antes del que pudiera, por fin, dejar esta ciudad y empezar de nuevo en un lugar donde Miguel no pudiera encontrarme. Las tuberías antiguas gemían mientras me salpicaba agua fría en la cara, con cuidado de evitar el moretón. El frío en mi piel me dio un alivio momentáneo del dolor constante. Me sequé la cara con una toalla raída que olía a humedad, sin importar cuántas veces la lavara. Afuera, la lluvia golpeaba mi única ventana, formando riachuelos que distorsionaban la vista de paredes de ladrillo y escaleras de incendio. El sonido era relajante, casi hipnótico, como una nana de la naturaleza que me arrullaba para que olvidara mis problemas, aunque solo fuera por un momento. Me cambié a mi uniforme de mesera, un vestido azul claro que se había descolorido después de innumerables lavados, combinado con zapatos cómodos que poco hacían para aliviar el dolor de estar de pie durante 8 horas. El restaurante estaba a solo 10 cuadras, pero con este aguacero bien podrían haber sido kilómetros. Al salir, el frío aire de octubre me mordió las mejillas. Me apreté la chaqueta delgada al cuerpo, deseando poder permitirme algo más abrigador. El paraguas que llevaba apenas servía de algo contra la lluvia, y en cuestión de minutos, el dobladillo de mi uniforme estaba empapado, pegándose incómodamente a mis piernas. La fonda de la calle Mayor había sido mi lugar de trabajo durante casi 2 años. No era mucho, solo un establecimiento abierto las 24 horas con mesas pegajosas y el olor perpetuo a café y grasa. Pero las propinas eran decentes, y la gerente, doña Carmen, no hacía preguntas cuando necesitaba turnos extra o cuando aparecía con moretones ocasionales. «Llegas temprano, Sofía», dijo doña Carmen al entrar, sacudiéndose las gotas de lluvia del cabello. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al posarse en mi rostro, pero no dijo nada sobre el moretón. En cambio, me entregó una cafetera. La mesa 7 necesita un nuevo servicio. La prisa matutina pasó en un torbellino de recargas de café, pilas de tortitas y sonrisas forzadas que me hacían doler las mejillas. Al mediodía, el restaurante se había vaciado, excepto por un hombre de negocios solitario tecleando en su laptop y una pareja de ancianos compartiendo una rebanada de pastel de manzana. La campanilla sobre la puerta sonó, y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el aroma a lluvia y a costosa colonia. Estaba limpiando la barra y no levanté la vista de inmediato, pero sentí un cambio repentino en la atmósfera, una pesadez como el aire antes de una tormenta. Cuando finalmente levanté los ojos, se me cortó la respiración. 2 hombres habían entrado. El primero era alto y de hombros anchos, con la cabeza afeitada y ojos que escaneaban el restaurante con precisión mecánica. Estaba junto a la puerta como un centinela, con las manos entrelazadas delante de él, el bulto de un arma oculta visible debajo de su chaqueta, hecha a medida. Pero fue el segundo hombre quien acaparó mi atención. No podía tener más de 35 años, con cabello oscuro que caía en ondas perfectas, rozando el cuello de lo que claramente era un traje hecho a medida. Sus facciones eran nítidas y aristocráticas, pómulos altos, una mandíbula fuerte con una sutil barba incipiente y ojos tan oscuros que parecían casi negros bajo la tenue iluminación del restaurante. Se movía con una gracia sin esfuerzo que hablaba de alguien acostumbrado al poder, a ser observado, a ser obedecido. El hombre de negocios con la laptop miró a los recién llegados y rápidamente guardó sus cosas, dejando un billete de 200 pesos por una comida de 100 pesos. La pareja de ancianos parecía ajena,
continuando su tranquila conversación sobre el postre compartido. El hombre de cabello oscuro se deslizó en una cabina junto a la ventana mientras su compañero permanecía de pie, su mirada constantemente escudriñando el restaurante. Tomé un menú y me acerqué a su mesa, con el corazón inexplicablemente acelerado. Buenas tardes, logré decir, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para empezar? Esos ojos oscuros estudiaron mi rostro con una intensidad que me hizo querer encogerme. Su mirada se detuvo en el moretón debajo de mi ojo, y algo peligroso brilló en sus facciones tan rápidamente que podría haberlo imaginado. Café, dijo, su voz un barítono suave y rico que me produjo un escalofrío involuntario. Solo. Asentí y me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. ¿Y su nombre? Dudé, debatiendo si mentir. Algo en esos ojos me hizo sentir que sabría si lo hacía. Sofía, respondí finalmente. Una leve sonrisa curvó sus labios. Sofía, repitió como si saboreara las sílabas. Soy Alessio, sin apellido, solo Alessio, ofrecido con la confianza de alguien que esperaba ser reconocido solo por su nombre de pila. Le llevé su café con las manos ligeramente temblorosas, consciente de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Al dejar la taza, sus dedos rozaron los míos. Deliberadamente, estaba segura, enviando una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. ¿Quién te golpeó, Sofía?, preguntó, su voz engañosamente casual, como si preguntara por el tiempo. La pregunta me tomó completamente por sorpresa. La mayoría de la gente fingía no darse cuenta, o si lo hacían, ciertamente no preguntaban tan directamente. El calor me subió a las mejillas y di un paso instintivo hacia atrás. Me caí, dije automáticamente. La mentira que había ensayado innumerables veces salió de mis labios con una facilidad practicada. Los ojos oscuros de Alessio se endurecieron. No me mientas, dijo suavemente, peligrosamente. Nos insulta a ambos. Se me apretó la garganta con una mezcla de miedo e indignación. No veo por qué es asunto suyo, respondí, luchando por mantener mi voz regular. En lugar de enojarse con mi respuesta, pareció casi complacido. La esquina de su boca se levantó ligeramente. Siéntate, dijo, señalando el asiento frente a él. No fue una petición. Miré alrededor del restaurante. Doña Carmen estaba en la trastienda. La pareja de ancianos se iba y no habían llegado nuevos clientes. Aún así, seguí de pie. Estoy trabajando. Siéntate, repitió. Y esta vez, la sola palabra tenía tanto peso que me encontré deslizándome en la cabina antes de que pudiera considerar por qué estaba obedeciendo a un extraño. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Sofía?, preguntó, dando un sorbo a su café, sus ojos nunca apartándose de los míos. 2 años, respondí con cautela. ¿Y cuánto tiempo lleva golpeándote? Me tensé, mis manos se apretaron en puños debajo de la mesa. Ya le dije que me caí. Alessio se inclinó hacia adelante y el movimiento me trajo su aroma. Sándalo y algo más oscuro, más primitivo. «Trabajas duro», observó, ignorando mi negación. «Turnos dobles, me imagino, ahorrando para algo importante». La precisión de su evaluación me produjo un escalofrío. ¿Cómo podría saber eso? Un plan de escape, quizás, continuó, su voz bajando a un casi susurro. ¿De quién te dio ese moretón? Por favor, dije, mi voz apenas audible, incluso para mis propios oídos. Podría perder mi trabajo. Algo se suavizó en su mirada. Metió la mano en su chaqueta y sacó una elegante cartera de cuero. Por un momento salvaje, pensé que me iba a ofrecer dinero y me preparé para sentirme insultada. En cambio, colocó una sencilla tarjeta de visita blanca sobre la mesa entre nosotros. Solo contenía un número de teléfono grabado en negro. «Cuando decidas dejar de mentirte a ti misma, Sofía», dijo, deslizando la tarjeta hacia mí, «llama a este número». Antes de que pudiera responder, se puso de pie con un movimiento fluido. Colocó un billete de 1,000 pesos junto a su café apenas tocado. «Por tu problema», dijo. Luego hizo una pausa, sus ojos una vez más deteniéndose en mi moretón.
Todos merecen sentirse seguros, Sofía. ¿Recuerdas eso? Y luego se fue, su silencioso compañero siguiéndole, dejando solo el persistente aroma de su colonia y la tarjeta blanca que parecía quemarse contra el laminado de la mesa. Me deslicé la tarjeta en el bolsillo sin examinarla más a fondo, mi mente plagada de preguntas. ¿Quién era Alessio? ¿Por qué se había interesado tanto en mí? ¿Y cómo había visto a través de mi cuidadosamente construida fachada tan fácilmente? El resto de mi turno transcurrió como en un sueño. Esperaba que regresara, seguía sintiendo toques fantasma, donde sus dedos habían rozado los míos. Cuando salí del restaurante a las 8, la lluvia había cesado, dejando las calles relucientes bajo las luces de la calle. El aire nocturno se sentía diferente de alguna manera, cargado de posibilidades o quizás de advertencia. Estaba tan distraída que no noté la figura apoyada contra el edificio al otro lado del restaurante hasta que estuve a mitad de cuadra. Mi corazón se detuvo en seco al reconocer la imponente figura de Miguel, su familiar postura encorvada. Se apartó de la pared y comenzó a caminar hacia mí, su rostro retorcido por la ira. ¿Dónde diablos te habías metido?, exigió, agarrándome el brazo con la fuerza suficiente para dejar moretones. Llevo todo el día llamándote. Trabajando, dije, tratando de zafarme de su agarre. Mi teléfono se quedó sin batería. Sus ojos se entrecerraron con suspicacia. Maldita sea, me has estado evitando. Su mirada bajó a mi bolsillo, donde el borde de la tarjeta blanca era apenas visible. Antes de que pudiera detenerlo, la arrancó. ¿Qué es esto?, preguntó, estudiando la tarjeta, su rostro oscureciéndose. ¿De quién es este número, Sofía? ¿Me estás engañando? No, protesté, tratando de recuperar la tarjeta. Es solo un cliente. Nunca terminé la frase. La palma abierta de Miguel se estrelló contra mi mejilla, el mismo lado que mi moretón existente, con la fuerza suficiente para hacerme tambalear. El dolor estalló en mi rostro, puntos brillantes bailando en mi visión. «Perra mentirosa», escupió, rasgando la tarjeta en pedazos y dejándolos dispersarse con la brisa húmeda. «¿Crees que no sé cuándo mientes?». Retrocedí, las lágrimas nublando mi visión, consciente de que estábamos en una calle pública, pero igualmente consciente de que nadie en esta ciudad intervendría nunca, al igual que nadie había intervenido antes. «Lo siento», susurré, las palabras automáticas, sin sentido. Miguel me agarró el brazo de nuevo y comenzó a arrastrarme bruscamente en dirección a su apartamento. «Vienes a casa conmigo esta noche», gruñó. «No te voy a dejar de vista de nuevo». El terror me invadió. La última vez que había ido al apartamento de Miguel, después de que estuviera así de enojado, me había ido con costillas rotas. No podía volver allí. No esta noche. Tal vez nunca más. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Quizás fueron las palabras de Alessio resonando en mi cabeza. Todos merecen sentirse seguros. O quizás fue simplemente que había llegado a mi límite. Cualquiera que fuera la razón, planté los pies firmemente en la acera. «No», dije, la única sílaba llena de cada gota de coraje que pude reunir. Miguel se giró, su expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en rabia. «¿Qué me acabas de decir?». Dije no. Repetí, mi voz más fuerte ahora. «No voy contigo». Su mano se cerró en un puño y me preparé para el golpe que sabía que venía. Pero antes de que pudiera golpear, un elegante auto negro con vidrios polarizados se detuvo a nuestro lado, su motor ronroneando casi en silencio. La puerta trasera se abrió y vislumbré ojos oscuros y una mano extendida. «Sofía», la voz de Alessio me llamó desde el interior del auto. «Entra». No dudé. Me zafé del agarre flojo de Miguel y me zambullí en el auto. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sólido que se sintió como el punto final de un capítulo. Lo último que vi mientras el auto se alejaba fue el rostro de Miguel, contorsionado por la rabia y la confusión, haciéndose más pequeño en la distancia. Dentro del auto, el aroma a cuero y sándalo me envolvió. Alessio estaba sentado enfrente, observándome con esos ojos intensos.
El hombre del restaurante, claramente un guardaespaldas, estaba en el asiento del pasajero delantero, mientras un conductor que no había visto antes manejaba el vehículo suavemente por las calles de la ciudad. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, mi voz temblorosa. La expresión de Alessio era indescifrable. Nunca te perdí, respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. Debería haberme asustado. Acababa de escapar de un hombre peligroso solo para ponerme en manos de otro. Un extraño con conexiones poderosas y un aire de violencia controlada. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, dejándome temblorosa a su paso, todo lo que sentí fue una abrumadora sensación de alivio. ¿Quién eres?, susurré. Él me estudió por un largo momento antes de responder. Alguien que no tolera a los hombres que golpean a las mujeres, dijo finalmente. Alguien que puede asegurarse de que nunca más te toque. La promesa en esas palabras debería haberme aterrorizado. En cambio, me encontré creyéndole, confiando en él, a pesar de cada instinto de autoconservación que había desarrollado a lo largo de años de decepción y dolor. ¿Quién te golpeó, Sofía?, preguntó de nuevo, su voz más suave ahora, pero no menos intensa. Esta vez le dije la verdad. Se llama Miguel Hernández, dije. El nombre me resultaba amargo en la boca. Mi exnovio. No acepta que se acabó. Alessio asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Extendió la mano, sus dedos flotando cerca de mi mejilla recién magullada sin llegar a tocarla. Esto termina esta noche, prometió. Y la certeza absoluta en su voz me produjo un escalofrío, mitad miedo, mitad algo que no estaba lista para nombrar. Mientras el coche nos llevaba más adentro de la ciudad, hacia un destino desconocido, me di cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que no habría regreso. La idea debería haberme aterrorizado, pero en cambio sentí algo que no había experimentado en años. Me sentí segura. El coche se deslizaba por las calles de la ciudad como un fantasma. Su movimiento era tan suave que apenas sentía que girábamos en las esquinas. A través de los cristales tintados, vi barrios familiares transformarse en zonas que solo había vislumbrado desde la distancia. Distritos exclusivos con aceras impecables y edificios que se elevaban hacia las estrellas. Me palpitaba la mano donde Miguel me había agarrado, y me dolía la mejilla, pero permanecí en silencio, temiendo que hablar pudiera romper el hechizo de seguridad que se había apoderado de mí. Alessio hizo una breve llamada en lo que sonaba a italiano, su voz grave e imperiosa, aunque no entendí las palabras. El tono transmitía una autoridad que no necesitaba traducción. Cuando terminó, volvió su atención hacia mí, esos ojos oscuros estudiando mi rostro como si memorizara cada detalle. Necesitas atención médica, afirmó. No una pregunta, sino un hecho. Me toqué la mejilla instintivamente, haciendo una mueca. No es tan grave. He tenido cosas peores. Algo peligroso brilló en sus facciones. Eso no me consuela, Sofía. El coche finalmente se detuvo frente a un imponente edificio de cristal y acero que parecía tocar el cielo nocturno. El guardaespaldas salió primero, escudriñando la zona antes de abrir la puerta de Alessio, y luego la mía. Al salir, el aire fresco de la noche besó mi piel, trayendo consigo el aroma limpio de la lluvia reciente y la riqueza, una marcada ausencia de la basura y los gases de escape que impregnaban mi barrio. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz pequeña ante la grandeza que nos rodeaba. Mi casa, respondió Alessio, colocando su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba hacia la entrada. El portero inclinó la cabeza respetuosamente mientras pasábamos. Buenas noches, señor Russo. Así que tenía un apellido. Russo. El nombre me cosquilló algo en la memoria, pero no pude ubicarlo. El ascensor requería una tarjeta llave y una huella dactilar para acceder al ático. Mientras ascendíamos, mi estómago revoloteaba con una mezcla de ansiedad y algo más. Expectativa, quizás, o el vértigo de moverse demasiado rápido de un mundo a otro. El ascensor se abrió directamente a una amplia sala de estar con ventanas de piso a techo que mostraban un impresionante panorama de la ciudad a continuación,
un brillante tapiz de luces que se extendía hasta el horizonte. «Ponte cómoda», dijo Alessio, quitándose la chaqueta y aflojándose la corbata. El gesto casual lo hacía de alguna manera más intimidante, no menos. Un lobo que se relaja sin perder nada de su naturaleza depredadora. Mi médico personal llegará en breve. Eso no es realmente necesario, protesté débilmente, incluso mientras me hundía en un sofá tan lujosamente suave que se sentía como sentarse en una nube. No puedo permitirme. El dinero no es un problema, me interrumpió. Su tono no admitía discusión. Sirvió un líquido ámbar de una garrafa de cristal en 2 copas y me ofreció una. Para el dolor, explicó. Acepté la copa, dando un pequeño sorbo. El whisky me quemó agradablemente la garganta, calentándome por dentro. Gracias, dije, dándome cuenta de la insuficiencia de las palabras. Por todo, por detenerlo. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido. La expresión de Alessio se oscureció. Tengo una muy buena idea de lo que habría pasado, dijo, su voz tensa por la ira contenida. Hombres como esos son predecibles. Escalada. No se detienen hasta que alguien los detiene. La forma en que lo dijo con absoluta certeza y un toque de conocimiento personal me hizo preguntarme sobre su pasado, sobre qué experiencias lo habían moldeado en el hombre que tenía delante. ¿Cómo lo sabías?, me preguntó. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? ¿Cuándo intervenir? Se sentó en un sillón de cuero frente a mí, removiendo el whisky en su vaso. Después de nuestra conversación en el restaurante, hice que uno de mis hombres te vigilara. Cuando destruiste mi tarjeta, supe que necesitaba mantenerme cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me has estado siguiendo. Te he estado protegiendo, corrigió, como si la distinción fuera obvia, y es una suerte que lo hiciera antes de que pudiera formular una respuesta. El ascensor sonó, y un hombre de aspecto distinguido con cabello plateado y gafas de alambre entró en el apartamento llevando un maletín médico de cuero. Alessio, saludó con un ligero acento italiano antes de dirigir su mirada profesional hacia mí. Y esta debe ser la paciente. Los siguientes 20 minutos pasaron en un borrón mientras el médico examinaba mi rostro, aplicaba un antiséptico que picaba como fuego y confirmaba que nada estaba roto. Me dejó medicamentos para el dolor, pomada para los moretones e instrucciones estrictas de descansar. Durante el examen, Alessio nunca salió de la habitación, sus ojos siguiendo cada movimiento del médico con una intensidad que rozaba lo posesivo. Cuando volvimos a estar solos, un silencio incómodo se instaló entre nosotros, lleno de preguntas sin hacer. Lo rompí yo primero. Debería irme a casa, dije, aunque la idea de regresar a mi pequeño apartamento me llenaba de pavor. ¿Y si Miguel me estaba esperando? Te quedarás aquí esta noche, declaró Alessio, no una sugerencia, sino una orden. Al ver mi vacilación, añadió, en la habitación de invitados, estarás segura. El alivio y la aprensión lucharon dentro de mí. Tengo trabajo mañana. Turno de mañana. Tengo que llamar diciendo que estoy enferma. No puedo permitirme perder un día de salario. Algo como respeto brilló en sus ojos. Admiro tu ética de trabajo, Sofía, pero necesitas descansar. En cuanto al dinero, hizo un gesto de desdén con la mano. Considera que está arreglado. Me ofendió esto. No quiero tu caridad. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. La primera sonrisa genuina que le había visto. Transformó sus facciones de intimidantes a increíblemente atractivas. No es caridad cuando se merece, dijo, pero podemos discutir la compensación más tarde si te sientes más cómoda. Me llevó a la habitación de invitados, un espacio más grande que todo mi apartamento, con una cama king size cubierta con sábanas que probablemente costaban más de lo que ganaba en un mes. Un baño contiguo tenía una ducha con múltiples chorros y una bañera lo suficientemente profunda como para nadar. Hay ropa en el tocador, dijo Alessio desde el umbral. Debería quedarte lo suficientemente bien para esta noche. Me giré para mirarlo, de repente consciente del vasto abismo entre nuestros mundos. ¿Por qué haces esto?, pregunté.
La pregunta que me había estado quemando la mente desde que él notó mi moretón en el restaurante. ¿Por qué ayudar a un extraño? Alessio me estudió por un momento, su expresión indescifrable. Descansa un poco, Sofía, dijo finalmente. Hablaremos por la mañana. Con eso cerró la puerta, dejándome sola en un lujo que nunca había soñado experimentar. Encontré pijamas de seda en el tocador, con las etiquetas aún puestas, que me quedaban perfectas, lo que planteaba preguntas que estaba demasiado exhausta para contemplar. Después de una ducha que se sintió como estar bajo una cascada cálida, me deslicé entre sábanas tan suaves que se sentían como una caricia contra mi piel. A pesar de la extrañeza de mi entorno y los tumultuosos acontecimientos de la noche, el sueño me venció casi al instante. Los sueños llegaron en fragmentos. El rostro enojado de Miguel, los ojos intensos de Alessio, una sensación de caer, de ser perseguida, de ser finalmente atrapada. Me desperté con un jadeo, desorientada en la oscuridad de una habitación desconocida. Por un momento de pánico, no recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego, los recuerdos de la noche anterior me inundaron y me desplomé contra las almohadas, mi corazón aún acelerado. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:17 a.m. A través de los ventanales de piso a techo, la ciudad se extendía debajo de mí como un mapa de estrellas, hermosa y distante. Me levanté de la cama, atraída por la vista, presionando la palma de la mano contra el frío cristal y sintiendo como si flotara sobre el mundo. El sonido de voces, bajas, urgentes, flotaba desde más allá de mi puerta. Curiosa, me acerqué en silencio por la mullida alfombra y pegué la oreja a la madera. Alessio hablaba, su voz dura con una autoridad que no le había oído antes. Quiero que se derribe cada puerta de esta ciudad si es necesario, decía. Encuéntrenlo esta noche, respondió otra voz, demasiado baja para que yo entendiera las palabras. No me importa la jurisdicción, replicó Alessio, un borde peligroso en su tono. Esto ahora es personal. Tocó lo que es mío. Lo que es mío. La declaración posesiva me produjo un escalofrío, mitad emoción, mitad advertencia. Apenas conocía a este hombre. Sin embargo, aquí estaba en su casa bajo su protección y aparentemente en su mente bajo su dominio. Debería haberme asustado, o al menos indignado. En cambio, una traicionera calidez se extendió por mí al pensar en ser considerada lo suficientemente preciosa como para proteger, reclamar, vengar. Las voces se alejaron y volví a la cama, mi mente llena de preguntas. ¿Quién era exactamente Alessio Russo? ¿Qué clase de hombre poseía tal poder y lealtad que podía ordenar que se derribaran todas las puertas de la ciudad? ¿Y qué significaba para mí estar atrapada en su órbita? La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba por las ventanas que había olvidado cerrar. Por un momento me quedé perfectamente quieta, saboreando la comodidad de la cama y el lujo silencioso que me rodeaba. Mis mejillas aún me dolían, pero el dolor agudo se había vuelto un latido persistente. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño, demasiado fantásticos para haber sucedido realmente. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me senté, tirando de las sábanas alrededor de mí. Sí. La puerta se abrió ligeramente y una mujer con un elegante corte de pelo bob y un atuendo profesional se asomó. Buenos días, señorita Vega. El señor Russo me pidió que comprobara si ya está despierta. El desayuno está listo cuando quiera unirse a él. Parpadeé sorprendida, tanto por el trato formal como por la comprensión de que Alessio sabía mi apellido, algo que no le había dicho. Gracias, logré decir. Estaré fuera en breve. Ella asintió y cerró la puerta, dejándome preguntándome quién era. Una empleada, una novia. La idea me provocó una punzada inesperada de celos por la que inmediatamente me reprendí. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme posesiva con un hombre que acababa de conocer? En el tocador encontré no solo más pijamas, sino un armario completo de ropa de mujer de aproximadamente mi talla, jeans, blusas, vestidos, incluso ropa interior con las etiquetas aún puestas. La selección era de buen gusto y cara.
lo que me hizo preguntarme si Alessio solía tener ropa de mujer a mano para invitados que pasaban la noche. La idea me dejó un sabor amargo en la boca. Opté por unos jeans y un suéter sencillo de color crema que me resultaba más suave al tacto que cualquier cosa que hubiera tenido antes. En el baño examiné mi rostro en el espejo. El moretón se había extendido, pintando mi pómulo en tonos morados y azules que ninguna cantidad de corrector podría ocultar. Hice lo que pude con el maquillaje que encontré en el cajón. Otro recordatorio inquietante de que quizás no era la primera mujer en necesitar refugio aquí. Cuando finalmente salí de la habitación de invitados, seguí el aroma a café hasta una espaciosa cocina donde Alessio estaba sentado en una isla de mármol, leyendo algo en una tableta. Levantó la vista cuando entré, sus ojos recorriéndome de una manera que se sintió como un toque físico. «Buenos días», dijo, dejando a un lado la tableta. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que lo he hecho en meses», admití, tomando asiento frente a él. Una variedad de alimentos para el desayuno que no habrían desentonado en un hotel de 5 estrellas yacía entre nosotros. Pasteles, frutas, huevos, salmón ahumado. «Tu cara se ve peor», observó, su expresión endureciéndose mientras estudiaba mi moretón. «Siempre se ve peor al día siguiente», dije sin pensarlo. Luego me arrepentí de las palabras cuando su mandíbula se tensó. «¿Lo han arrestado antes?», preguntó Alessio, sirviendo café en una taza y deslizándola hacia mí. «¿Por agredirte a ti o a alguien más?» Envolví mis dedos alrededor de la taza tibia, sintiendo consuelo por su calor. «Llamé a la policía una vez, hace unos 6 meses. Él ya se había ido cuando llegaron. Tomaron un informe, pero no pasó nada. Dijeron que no podían hacer nada sin pruebas o testigos». La expresión de Alessio permaneció neutral, pero algo peligroso acechaba en sus ojos. «¿Y te quedaste con él después de eso?» «No», dije con firmeza, queriendo que él entendiera. «Lo dejé esa noche, pero él seguía encontrándome, apareciendo en el trabajo, en mi apartamento. Cambié mi número 3 veces, pero de alguna manera siempre lo consigue. He estado ahorrando para mudarme de estado a un lugar donde no pueda encontrarme. Y mientras tanto, ¿soportas su violencia?», dijo Alessio. No una pregunta, sino una afirmación. Miré mi café. Trato de evitarlo, pero sí, a veces no hay escape. «Siempre hay un escape, Sofía», dijo suavemente. «Solo necesitas los recursos adecuados». Sonó un timbre y Alessio revisó su teléfono. Su expresión cambió a una de sombría satisfacción. «Discúlpame un momento», dijo, levantándose de su asiento. «Sírvete el desayuno». Se dirigió a la habitación contigua, dejando la puerta entreabierta. Aunque sabía que no debía escuchar, no pude evitar forzarme a oír su conversación. «¿Lo tienen?» Una pausa. «Bien, que no haya intervención policial. Llévenlo al almacén. Quiero encargarme personalmente de esto». Se me heló la sangre. Esas palabras, dichas con tal amenaza casual, confirmaron lo que había sospechado pero tratado de ignorar. Alessio Russo era peligroso, quizás más peligroso de lo que Miguel había sido nunca. Cuando regresó, su expresión estaba serena, pero había una energía en él, una preparación tensa que me recordó a un depredador preparándose para atacar. «¿Está todo bien?», pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. «Todo está perfecto», respondió, una fría sonrisa jugando en sus labios. «De hecho, tengo buenas noticias. Tu problema ha sido localizado». La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina por la aprehensión. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le vas a hacer?». Alessio me estudió, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Te importa lo que le pase después de todo lo que te ha hecho?». Tragué con dificultad. «No quiero que nadie salga herido por mi culpa». «¿Incluso el hombre que te hizo esto?», preguntó, señalando mi rostro magullado. «La violencia por la violencia no resuelve nada», dije, las palabras sonando huecas incluso para mis propios oídos. Alessio se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Déjame decirte algo sobre hombres como Miguel Hernández, Sofía. Solo entienden un idioma: el poder.
Se aprovechan de aquellos a quienes perciben como débiles. Toman y toman hasta que alguien más fuerte los detiene. Su voz bajó más. Ese alguien soy yo. El miedo y algo más oscuro, más primitivo, se retorcieron en mi estómago. ¿Quién eres realmente? Me consideró por un largo momento, como si sopesara cuánta verdad revelar. Mi familia tiene ciertos intereses comerciales en esta ciudad, dijo con cautela. Nos aseguramos de que los acuerdos se cumplan, de que las deudas se paguen, de que se mantenga el orden. La implicación flotaba en el aire entre nosotros. Había oído rumores, por supuesto, todos en la ciudad los habían oído, sobre las familias que controlaban el mundo subterráneo, cuya influencia se extendía a negocios legítimos, la política, incluso la policía. Los Russo eran una de esas familias. Eres un líder criminal, susurré, la realización solidificándose en certeza. La expresión de Alessio permaneció impasible. Prefiero pensar en mí mismo como un empresario con diversos intereses y métodos únicos de resolución de conflictos. Una risa histérica se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Es eso lo que es esto? ¿Resolución de conflictos? En su forma más eficiente, confirmó, imperturbable por mi reacción. Para esta tarde, Miguel Hernández nunca más te molestará. Tienes mi palabra. La certeza absoluta con la que hizo esta promesa me heló hasta los huesos. Me puse de pie abruptamente, mi silla raspando el suelo. Debería irme. Gracias por tu ayuda, pero no puedo involucrarme en lo que sea esto. Alessio también se levantó, moviéndose con esa gracia fluida que parecía en desacuerdo con su aura peligrosa. Ya estás involucrada, Sofía. En el momento en que te puso las manos encima en mi ciudad, esto se volvió inevitable. ¿Tu ciudad? Repetí, retrocediendo ligeramente. No pedí esto. No pedí que tú... ¿Que tú qué? ¿Lo mataras? Algo como decepción brilló en las facciones de Alessio. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que mataría a un hombre por simplemente tocar lo que es mío? Ahí estaba de nuevo, esa declaración posesiva que enviaba señales contradictorias de advertencia y deseo a través de mi cuerpo. No soy suya, dije, mi voz apenas un susurro. Ni siquiera me conoce. Se acercó y me encontré acorralado contra el mostrador de la cocina, su presencia abrumando mis sentidos. Conozco lo suficiente, dijo suavemente. Sé que eres valiente, sé que eres una superviviente, sé que mereces algo mejor de lo que la vida te ha dado hasta ahora. Su mano se extendió, los dedos flotando cerca de mi mejilla magullada sin tocarla. Y sé que desde el momento en que te vi en ese restaurante, no pude apartar la vista. Su proximidad me hacía difícil pensar, respirar. Alessio irradiaba calor y peligro, y algo magnético que me atraía a pesar de todas las alarmas que sonaban en mi mente. La parte racional de mi cerebro gritaba que debía huir, que había escapado de un hombre violento solo para caer en la órbita de otro, potencialmente más peligroso. Pero otra parte, una parte que tenía miedo de examinar demasiado de cerca, susurraba que con Alessio me sentía vista de una manera que nunca antes. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz apenas audible incluso en la perfecta quietud de la cocina. Sus ojos oscuros buscaron los míos, buscando algo que no estaba segura de poder dar. Primero, dijo, finalmente retrocediendo y dándome espacio para respirar, quiero que confíes en mí. Una risa amarga se me escapó. ¿Confiar en ti? Ni siquiera te conozco. Todo esto, señalé el lujoso ático, es completamente ajeno a mí. Y lo poco que sé sugiere que estás involucrado en cosas que he pasado toda mi vida evitando. La expresión de Alessio permaneció indescifrable mientras se apoyaba en el mostrador opuesto, creando una distancia entre nosotros que se sentía a la vez como alivio y pérdida. Justo, concedió. Pregúntame lo que quieras, te diré la verdad. La oferta flotaba entre nosotros, tentadora y aterradora. Había tantas preguntas ardiendo en mi mente, pero no estaba segura de querer las respuestas. El conocimiento era su propio tipo de peligro. ¿De verdad derrumbaste todas las puertas de la ciudad buscando a Miguel? Pregunté finalmente.
recordando el fragmento de conversación que había escuchado. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. No todas las puertas, pero sí bastantes. Tengo gente por toda la ciudad. Cuando doy una orden, se cumple. ¿Y qué piensas hacer con él ahora que lo has encontrado? Alessio me estudió por un largo momento. ¿De verdad quieres saberlo? Quería. La pregunta resonó en mi mente. Parte de mí quería que Miguel sufriera como me había hecho sufrir a mí. Parte de mí se encogía ante la idea de ser responsable de cualquier destino que Alessio le hubiera planeado. Pero la ignorancia no me absolvería de la complicidad. Sí, dije, levantando la barbilla a pesar del miedo que me revolvía el estómago. Quiero saberlo. Alessio asintió como si mi respuesta hubiera confirmado algo importante. Me aseguraré de que entienda las consecuencias de sus acciones, dijo con cautela. Me aseguraré de que nunca más se acerque a ti, pero no lo voy a matar, si eso es lo que temes. Un alivio me invadió, seguido rápidamente por el escepticismo. ¿Así? ¿Sin más? Lo golpearás y me dejará en paz para siempre. No es tan simple. Lo es cuando tienes recursos, replicó Alessio. Hombres como Miguel responden al poder y al miedo. Yo tengo de sobra de ambos. Antes de que pudiera responder, un discreto golpe sonó en la puerta de la cocina. La mujer del elegante corte Bob entró, con una expresión profesionalmente inexpresiva. Disculpe, señor Russo, pero el señor Key está en la línea. Dice que es urgente. La mandíbula de Alessio se tensó imperceptiblemente. Dile que lo llamaré. Insistió, señor. Mencionó la situación en los muelles. Un destello de molestia cruzó las facciones de Alessio, pero asintió. Lo tomaré en mi oficina. Asegúrate de que la señorita Vega tenga todo lo que necesita. Al irse, la mujer, claramente algún tipo de asistente, se volvió hacia mí con una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. ¿Hay algo que pueda traerle, señorita Vega? En realidad, esperaba irme, dije, reuniendo valor. ¿Podría pedirme un taxi? Su sonrisa permaneció fija. Me temo que el señor Russo ha instruido que permanezca aquí por su seguridad. No tardará mucho. La frase educada no disfrazaba la verdad. Estaba efectivamente retenida, si no exactamente en contra de mi voluntad, ciertamente sin mi consentimiento explícito. Una sensación de frío se instaló en el fondo de mi estómago. Ya veo, respondí, forzándome a mantener la calma. Entonces me gustaría volver a la habitación de invitados si no le importa. Por supuesto. Ella señaló hacia el pasillo. Por favor, hágame saber si necesita algo más. De vuelta en la habitación de invitados, paseé ansiosamente, tratando de entender mi situación. Estaba en el ático de un hombre que casi había admitido ser un jefe criminal, un hombre que había ordenado poner la ciudad patas arriba para encontrar a mi agresor, un hombre que claramente tenía algún tipo de derecho sobre mí que no entendía del todo. El curso de acción racional sería irme lo antes posible, tomar mis pertenencias y huir lejos tanto de Miguel como de Alessio. Pero, ¿a dónde iría? Mi apartamento no era seguro. No tenía familia a la que recurrir, ni amigos lo suficientemente cercanos como para acogerme. Y el dinero que había ahorrado, aunque considerable, no duraría mucho si tuviera que empezar de nuevo por completo, sin trabajo ni referencias. Un ligero golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Pase, llamé, esperando de nuevo a la asistente. En cambio, entró Alessio, con una expresión preocupada. Me disculpo por la interrupción, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Los negocios a veces requieren atención inmediata. ¿Soy una prisionera aquí? Pregunté directamente, cansada de andarme con rodeos. La sorpresa apareció en su rostro. Por supuesto que no. ¿Por qué ibas a pensar eso? Su asistente me dejó claro que no debía irme. Alessio frunció el ceño. Sofía es demasiado celosa en su interpretación de mis instrucciones. Le pedí que se asegurara de que estuvieras cómoda y tuvieras todo lo que necesitaras mientras yo no estaba. Eres libre de irte cuando quieras. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. Aunque espero que elijas quedarte,
al menos hasta que hayamos resuelto tu situación. La sinceridad en su voz me hizo querer creerle, pero la duda persistía. ¿Y cuál es exactamente mi situación? Según su punto de vista. Alessio se adentró más en la habitación, manteniendo una distancia respetuosa. Un hombre que no respeta tus límites ni tu seguridad te está acosando y agrediendo. Estás trabajando en varios empleos para ahorrar suficiente dinero para escapar. No tienes a nadie a quien recurrir en busca de protección. Sus ojos se encontraron con los míos firmemente. ¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? La exactitud de su evaluación me dolió. ¿Qué propones entonces? Déjame ayudarte, dijo simplemente. Quédate aquí mientras me aseguro de que Miguel Hernández ya no sea una amenaza. Déjame ofrecerte la protección que mereces. ¿Y tú, qué ganas con este arreglo? Pregunté. Porque nada en la vida es gratis. Había aprendido esa lección dolorosa y repetidamente. Los labios de Alessio se curvaron en una sonrisa que era a la vez encantadora y depredadora. Tu compañía, por ahora. El resto ya veremos. La implicación flotó en el aire entre nosotros, ni reconocida ni negada. Me quería. Eso estaba claro por el calor de su mirada cuando me recorría. Pero también había algo más. Algo posesivo y protector que iba más allá de la mera atracción física. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Él asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, hay alguien a quien me gustaría presentarte. Señaló hacia la puerta. Si quieres, la curiosidad superó mi vacilación. ¿Quién? Alguien que podría ayudarte a entender un poco mejor mi mundo. Le seguí al salir de la habitación de invitados, a través de la amplia sala de estar y hacia lo que parecía ser una oficina en casa. Una mujer esperaba allí, quizás de unos 50 y tantos años, elegante, con un traje a medida y canas en su cabello oscuro. Se levantó cuando entramos, sus ojos tan parecidos a los de Alessio, evaluándome con una aguda inteligencia. Sofía, esta es mi madre, Sofía Russo, dijo Alessio, con un tono de calidez en su voz que no le había oído antes. Mamá, ella es Sofía Vega. Entonces, eres la chica que ha causado tanto revuelo, dijo Sofía, su acento italiano más pronunciado que el de su hijo. Se acercó a mí, tomándome las manos. Mi hijo ha puesto la ciudad patas arriba por ti. Sentí que el calor me subía a las mejillas, dolorosamente consciente de mi rostro magullado y la ropa prestada. No se lo pedí, dije. Luego hice una mueca al sonar tan desagradecida. Para mi sorpresa, Sofía se rió, un sonido cálido y genuino. Por supuesto que no. Mi hijo siempre ha hecho exactamente lo que le ha dado la gana. Me soltó las manos y tocó mi mejilla magullada con dedos suaves. Este hombre que te hirió nunca más te tocará. La familia Russo protege a los suyos. Yo no soy, comencé, pero ella rechazó mi protesta. ¿Estás aquí? No, dijo, como si eso zanjara el asunto. Alessio, déjanos. Quiero hablar con Sofía a solas. Algo pasó entre madre e hijo, una comunicación silenciosa que no pude descifrar. Después de un momento, Alessio asintió. No la asustes, mamá, dijo, con un toque de diversión en su voz antes de irse, cerrando la puerta detrás de él. Sofía señaló la zona de asientos cerca de la ventana. Ven, hablemos. La seguí, posándome en el borde de una silla de cuero, mientras ella se sentaba grácilmente en el sofá de enfrente. Señora Russo. Sofía, por favor, interrumpió. La señora Russo era mi suegra, y esa mujer me aterrorizó durante 30 años. Sonrió, la expresión calentando sus austeras facciones. Mi hijo nunca me había traído a una mujer para que la conociera antes. La revelación me sorprendió. Nunca ha tenido mujeres, dijo con un gesto desinteresado. Mujeres hermosas y sofisticadas que entienden su mundo y lo aceptan sin dudarlo. Pero nunca ha traído una a casa, nunca ha pedido mi opinión, nunca ha mirado una de la forma en que te mira a ti. No supe cómo responder a eso. Apenas lo conozco. Y sin embargo, aquí estás, señaló. En nuestra casa,
vistiendo la ropa que él eligió para ti, aceptando su protección. No tenía muchas opciones, dije a la defensiva. La expresión de Sofía se suavizó. Rara vez las tenemos como mujeres. Las decisiones que tomamos a menudo son entre lo malo y lo peor. Pero a veces, si tenemos suerte, encontramos a alguien que puede ofrecernos algo mejor. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su hijo, fijos en los míos. Mi marido era como Alessio, poderoso, peligroso para sus enemigos, ferozmente protector de lo que consideraba suyo. No siempre fue un hombre fácil de amar, pero me hizo sentir segura en un mundo que nunca había sido amable conmigo. ¿Es eso lo que crees que debo hacer? ¿Amar a tu hijo porque me ofrece protección? No, respondió firmemente. Creo que debes decidir qué quieres que sea tu vida y si Alessio puede ayudarte a lograrlo. Pero entiende esto, si aceptas lo que ofrece, lo aceptas todo, la oscuridad y la luz. La honestidad era refrescante después de tanta maniobra cuidadosa. Y si decido que no quiero formar parte de este mundo, entonces se asegurará de que tengas los medios para irte con seguridad y nunca nos volverás a ver a ninguno de los dos. Su expresión permaneció serena, pero había algo de acero debajo. Pero debes saber que mi hijo no está acostumbrado a querer cosas que no puede tener. Esta retención es inusual en él. Un escalofrío me recorrió la espalda ante la implicación. Antes de que pudiera responder, un golpe sonó en la puerta y Alessio entró sin esperar respuesta. Odio interrumpir, dijo, aunque su expresión sugería lo contrario, pero ha habido una novedad con respecto a la situación de la señorita Vega. Sofía se levantó suavemente. Justo estábamos terminando nuestra charla. Me dio un ligero beso en la mejilla, la que no estaba magullada. Piensa en lo que te dije, cariño. Con una mirada significativa a su hijo, se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. ¿Qué te dijo?, preguntó Alessio, su tono casual, pero sus ojos vigilantes. Fue honesta sobre lo que significaría aceptar tu ayuda. Respondí con cautela. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Mi madre nunca ha creído en suavizar verdades difíciles. Se sentó en la silla que Sofía había desocupado. El problema con Miguel Hernández ha sido resuelto. Mi corazón se detuvo en el pecho. ¿Qué significa? ¿Qué le hiciste? Nada permanente, me aseguró, su tono casi suave. Pero ahora entiende que estás bajo mi protección. No te molestará de nuevo. ¿Así sin más? No pude evitar el escepticismo en mi voz. Así sin más, confirmó Alessio. También has sido persuadido a dejar la ciudad esta noche. Le he conseguido un trabajo en un pueblo pequeño a unos 2000 kilómetros de aquí. Si valora su buena salud, lo aceptará y nunca regresará. El alivio que me invadió fue tan intenso que me mareó. La pesadilla que había ensombrecido mi vida durante meses estaba siendo desmantelada con una eficiencia casual por un hombre que parecía remodelar la realidad por pura fuerza de voluntad. ¿Por qué?, susurré, haciendo la pregunta que me había quemado desde que notó mi moretón en el restaurante. ¿Por qué ir tan lejos por un extraño? La expresión de Alessio se volvió contemplativa. Cuando te vi en ese restaurante, tratando tan desesperadamente de ocultar tu dolor, de seguir adelante a pesar de lo que te habían hecho, algo en mí respondió. He conocido a mujeres que sufrieron a manos de hombres que decían amarlas. Mi propia hermana, hace años, una sombra cruzó sus facciones. No pude protegerla entonces. Era demasiado joven, demasiado impotente, pero ya no soy impotente. La cruda honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Era el primer atisbo real que tenía bajo su exterior controlado. Y lo que vi allí, dolor, arrepentimiento, determinación, lo hizo de repente más humano, más complejo que el peligroso jefe criminal que había estado tratando de mantener a distancia. ¿Qué le pasó a tu hermana?, pregunté suavemente. Murió, dijo simplemente. Las palabras pesaban con un viejo dolor. Su novio la empujó durante una discusión. Se cayó, se golpeó la cabeza. Ni siquiera pidió ayuda, simplemente la dejó allí para morir sola. Lo siento mucho, dije,
entendiendo ahora la fuente de su reacción visceral a mi moretón. A los hombres como Miguel. Fue hace mucho tiempo, replicó, su expresión volviendo a cerrarse. Pero hice una promesa entonces de que nunca permitiría que algo así le pasara a nadie bajo mi protección de nuevo. Y ahora eso me incluye a mí, dije. No del todo una pregunta. Si lo aceptas, confirmó. Mi protección no tiene ataduras, Sofía. Eres libre de quedarte o irte como elijas. Si quieres dejar la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar, te proporcionaré los medios para que lo hagas con seguridad. La oferta era generosa, más que generosa. Era todo por lo que había estado trabajando, entregado sin condiciones. Entonces, ¿por qué la idea de aceptarla, de alejarme de Alessio Russo y no volver a verlo, me dejó con una inesperada sensación de pérdida? ¿Y si me quedo? Pregunté, mi corazón latiendo en mi pecho. Algo se oscureció en su mirada. Hambre, posesión, algo primitivo y magnético. Entonces exploraremos lo que hay entre nosotros al ritmo que tú marques. Sin presión, sin expectativas más allá de lo que te resulte cómodo. Tu madre parece pensar que no estás acostumbrado a la contención, dije, observando su reacción con cuidado. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Mi madre me conoce demasiado bien, pero por ti estoy dispuesto a aprender paciencia. La promesa en esas palabras hizo que el calor se extendiera por mí. Esto era peligroso. Él era peligroso. Y sin embargo, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sentí algo parecido a la esperanza naciendo en mi interior. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para procesar todo lo que ha sucedido. Alessio asintió como si no esperara menos. Tómate todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados es tuya, el tiempo que quieras. Se levantó de su silla con esa gracia fluida que parecía tan fácil. Tengo asuntos que atender esta tarde, pero me gustaría llevarte a cenar esta noche, si estás de acuerdo. Una primera cita en condiciones. La normalidad de la petición, tan en desacuerdo con las circunstancias extraordinarias que nos habían unido, me arrancó una carcajada. ¿Una cita? ¿De verdad? Su sonrisa se amplió, transformando su rostro de intimidante a devastadoramente hermoso. ¿De verdad? Quiero saber todo sobre ti, Sofía Vega. Tu comida favorita, tus sueños, lo que te hace reír. Hizo una pausa en la puerta. Di que sí. A pesar de todo, el peligro que representaba, el mundo al que pertenecía, el torbellino de las últimas 24 horas, me encontré asintiendo. Sí. La expresión de genuino placer que cruzó sus facciones lo hizo parecer más joven, casi aniñado por un momento. A las 8, dijo, y luego me dejó sola con mis pensamientos y la vertiginosa sensación de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Sola en la oficina de Alessio, me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía debajo como un reino en miniatura. Desde esta altura, todo parecía ordenado y perfecto, tan diferente de la caótica, a menudo brutal, realidad a nivel de calle. Me pregunté si así veía Alessio el mundo, distante, manejable, sujeto a su control. La puerta se abrió detrás de mí y la asistente de Sofía, no Sofía misma como había esperado momentáneamente, entró con una sonrisa educada. Señorita Vega, me han pedido que la ayude con cualquier cosa que necesite para esta noche. El señor Russo ha dispuesto que se le entregue una selección de ropa. Están en la habitación de invitados cuando quiera echarles un vistazo. La seguí de vuelta a la habitación de invitados, donde encontré no solo una selección, sino lo que parecía la mercancía de una boutique entera de vestidos de diseñador, zapatos y accesorios dispuestos en la cama. Las etiquetas de precio habían sido discretamente retiradas, pero reconocí suficientes marcas como para saber que la colección representaba más dinero del que ganaba en un año. Esto es demasiado, dije, pasando mis dedos por un vestido de seda azul medianoche que me llamó la atención a pesar de mis reservas. El señor Russo quería asegurarse de que tuviera opciones, respondió la asistente con neutralidad. También arregló un estilista y un maquillador para ayudarla a prepararse si lo desea. La extravagancia era abrumadora,
casi sofocante. Así resolvía Alessio todos los problemas, con una abrumadora exhibición de recursos que no dejaba lugar a la negativa. Por favor, agradezca al señor Russo, dije con cuidado. Pero no necesito todo esto, solo el maquillador quizás. Mi moretón requeriría ayuda profesional para ocultarlo por la noche. La asistente asintió, aparentemente no sorprendida por mi negativa parcial. Por supuesto, arreglaré que alguien venga a las 6:30. ¿Necesita algo más mientras tanto? Dudé, luego decidí arriesgarme. En realidad, me gustaría ir a mi apartamento a recoger algunas cosas personales. ¿Sería posible? Algo brilló en su expresión, incertidumbre quizás. Necesitaré consultarlo con el señor Russo. Cuestiones de seguridad. Por supuesto, interrumpí. Mi sospecha confirmada. A pesar de sus garantías, no era tan libre como Alessio quería que yo creyera. En ese caso, me gustaría descansar hasta esta noche. Ha sido mucho que procesar. Una vez sola pasé por la habitación, sintiéndome cada vez más como un pájaro en una jaula dorada. La libertad que Alessio había prometido venía con hilos invisibles, protección que lindaba con la posesión, generosidad que amenazaba con convertirse en control. Y sin embargo, había algo en él, un atisbo de vulnerabilidad bajo el poder, una preocupación genuina bajo la posesividad que me impedía simplemente marcharme. Elegí el vestido azul medianoche que me había llamado la atención anteriormente, junto con accesorios más modestos de los que me habían proporcionado. Si iba a cenar con Alessio Russo, lo haría a mi manera, no como una ostentación de su riqueza e influencia, sino como yo misma. La maquilladora llegó puntualmente a las 6:30. Una mujer alegre que charló sobre de todo y de nada mientras hacía milagros con el corrector y la base, transformando mi rostro magullado en algo presentable. Para cuando terminó, solo una tenue sombra permanecía visible bajo un maquillaje aplicado expertamente. El señor Russo tiene un gusto excelente, comentó mientras me ponía el vestido azul. Ese color es perfecto con su tez. Estudié mi reflejo en el espejo de cuerpo entero, apenas reconociendo a la elegante mujer que me miraba. El vestido abrazaba mi figura antes de caer grácilmente hasta el suelo. El azul profundo hacía que mi piel pálida brillara y mis ojos parecieran de un verde más intenso. Con mi cabello recogido y joyas mínimas, el efecto era sofisticado, pero no llamativo, hermoso sin esforzarse demasiado. Precisamente a las 8 sonó un golpe en la puerta. La abrí y encontré a Alessio parado allí, deslumbrante con un traje negro perfectamente confeccionado que enfatizaba sus anchos hombros y su cintura esbelta. Se había peinado su cabello oscuro de manera ligeramente diferente, y el efecto era a la vez pulido y lo suficientemente despeinado como para que mis dedos picaran por acariciárselo. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente al mirar mi apariencia. Un destello de algo primitivo y posesivo oscureció su mirada antes de que la controlara. «Estás impresionante», dijo, su voz un poco más ronca de lo habitual. «Gracias», respondí. «Por favor, a pesar de mí misma por su reacción, usted también se ve muy bien». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Intento». Me ofreció su brazo. «¿Vamos?» El ascensor nos llevó al garaje subterráneo, donde un elegante auto negro esperaba con un chofer que sostenía la puerta. Al acomodarnos en el asiento trasero, no pude evitar preguntar, «¿A dónde vamos?» «A un lugar especial», respondió Alessio enigmáticamente. «Creo que te gustará». Las luces de la ciudad pasaron borrosas por las ventanas tintadas mientras conducíamos. Esperaba que nos dirigiéramos al exclusivo distrito de restaurantes del centro, pero en cambio giramos hacia la zona portuaria, deteniéndonos finalmente en lo que parecía ser un puerto deportivo privado. «Esto no es un restaurante», observé mientras Alessio me ayudaba a bajar del auto. «No», asintió, guiándome hacia el muelle donde un impresionante yate estaba aterracado, su exterior blanco brillando bajo la luz de la luna. Pensé que podríamos disfrutar de más privacidad para nuestra primera cita. Dudé. Un yate significaba aislamiento completo, sin testigos, sin escape fácil si las cosas salían mal. Como si sintiera mi inquietud, Alessio me apretó la mano suavemente.
Mi chef ha preparado la cena y hay miembros de la tripulación a bordo. No estamos solos, me aseguró, y nos quedaremos atracados si eso te hace sentir más cómoda. La consideración en su voz alivió un poco mi preocupación. Asentí, permitiéndole que me guiara por la pasarela hasta una cubierta que podría haber adornado las páginas de una revista de lujo. Una iluminación suave iluminaba cómodas zonas de asientos, y una mesa había sido puesta con vajilla fina, cristal y flores frescas cerca de la popa, ofreciendo una vista espectacular del horizonte de la ciudad. Un mayordomo uniformado apareció con champán, sirviendo 2 copas antes de desaparecer discretamente. Alessio me entregó una, luego levantó la suya en un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, sus ojos oscuros sosteniendo los míos. Por los nuevos comienzos, repetí, dando un sorbo de champán que sabía a estrellas líquidas. Esto es hermoso, Alessio, pero excesivo para una primera cita, ¿no crees? Él sonrió. Esa expresión genuina que transformaba su rostro de intimidante a irresistible. Quizás, pero quería impresionarte. Ya lo hiciste, señalé. Encontraste a Miguel en una sola noche. Arreglaste todo su futuro para garantizar mi seguridad. Eso es impresionante. Aterrador, pero impresionante. Alessio se rió, un sonido cálido y rico que me di cuenta de que rara vez le había oído. No te deslumbran fácilmente las trampas de la riqueza y el poder. Eso me gusta de ti. ¿Qué más te gusta de mí? Pregunté con audacia. El champán y la luz de la luna me volvían más valiente de lo que hubiera sido de otra manera. Apenas me conoces, pero has puesto tu vida patas arriba por mí en el transcurso de 24 horas. Él consideró la pregunta seriamente mientras nos dirigíamos a la mesa donde nos esperaba el primer plato. Delicadas vieiras dispuestas como una obra de arte en el plato. Me gusta tu resiliencia, dijo finalmente. La fuerza que se necesita para soportar lo que has soportado y aún así permanecer incorrupta por ello. No has dejado que el dolor te vuelva cruel o amarga. La observación fue tan inesperada, tan perspicaz que me dejó sin aliento por un momento. ¿Y tú? Pregunté cuando pude volver a hablar. ¿El dolor te ha vuelto cruel? La expresión de Alessio se oscureció ligeramente. A veces, quizás, a quienes lo merecen. Dio un sorbo a su vino, sus ojos nunca apartándose de los míos. Mi mundo no es amable, Sofía. No pretenderé lo contrario, pero dentro de él hay códigos, reglas, un cierto orden que proporciona su propia clase de justicia. Justicia, repetí, sopesando la palabra. ¿Es eso lo que le diste a Miguel? ¿Justicia? Le di una opción, corrigió Alessio. Irse y nunca volver a contactarte, o enfrentar las consecuencias. Eligió sabiamente. Durante toda la comida, cada plato más exquisito que el anterior. Nuestra conversación fluyó sorprendentemente fácil. Alessio preguntó sobre mi infancia, mis sueños antes de que la vida interviniera con la dura realidad. Me encontré contándole cosas que nunca había compartido con nadie. Sobre crecer con una madre que pasaba por relaciones abusivas. Sobre pagarme la universidad comunitaria clase por clase. Sobre el arte que una vez había creado antes de que la supervivencia tuviera prioridad sobre la pasión. A su vez, compartió historias cuidadosamente editadas sobre su propia juventud, un padre que gobernaba con disciplina de hierro, una madre que templaba esa dureza con amor, una hermana cuya pérdida había moldeado su visión del mundo. Habló de responsabilidad, del legado familiar, del peso del poder, siempre en términos generales, nunca con detalles que pudieran implicarlo en algo ilegal. Nunca terminaste tu carrera, observó mientras se servía el postre. Una confección de chocolate negro y frutos rojos que parecía demasiado hermosa para comer. ¿En arte? Dijo usted. Asentí, sorprendida de que hubiera captado ese detalle. Me faltaban 3 créditos cuando mi mamá enfermó. Gastos médicos, costos funerarios. No quedaba nada para la matrícula. ¿Y nunca volviste? La vida se interpuso, dije simplemente. El alquiler no se paga solo. Los sueños son un lujo que no podía permitirme. Algo cambió en la expresión de Alessio. Determinación quizás,
o resolución. Los sueños no son lujos, Sofía. Son necesidades. Son lo que hace que la vida valga la pena la lucha. Se extendió por la mesa, sus dedos rozando los míos. ¿Y si pudieras volver, terminar lo que empezaste? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, no solo sobre la educación, sino sobre posibilidades, sobre un futuro diferente al que me había resignado. No lo sé, admití. Eso parece una vida diferente ahora. No tiene por qué serlo, dijo suavemente. Después de la cena nos dirigimos a la cubierta superior, donde la vista de la ciudad era aún más espectacular. El aire nocturno traía un frío, y Alessio colocó una manta de cachemira sobre mis hombros, sus manos deteniéndose un momento más de lo necesario. ¿Frío?, preguntó, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Un poco, admití. Se movió detrás de mí, su pecho contra mi espalda, sus brazos rodeándome mientras contemplábamos el brillante horizonte. Debería haberme sentido atrapada por el abrazo, pero en cambio me sentí extrañamente segura, protegida. Su barbilla reposaba ligeramente sobre mi cabeza, y por un momento simplemente existimos juntos en un cómodo silencio. Nunca respondiste a mi pregunta de antes, dije finalmente. ¿Por qué yo? De todas las mujeres de esta ciudad, ¿por qué llamé tu atención? Sentí más que vi su sonrisa. Porque me miraste sin miedo ni cálculo, dijo, su voz un susurro grave contra mi espalda. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? La gente o me teme o quiere algo de mí. Tú simplemente me viste. También te veo a ti ahora, dije, girándome en sus brazos para mirarlo. Lo bueno y lo malo, el protector y el depredador. Sus ojos se oscurecieron ante mis palabras. ¿Y cuál prefieres? Creo que son inseparables, respondí honestamente. Uno no existe sin el otro. Algo similar a la aprobación brilló en sus facciones. Lenta y deliberadamente, dándome tiempo para retroceder, bajó la cabeza hasta que sus labios flotaron justo encima de los míos. ¿Puedo?, preguntó. Su aliento cálido contra mi piel. En respuesta me puse de puntillas y acorté la distancia entre nosotros. El beso comenzó suavemente. Una pregunta, una exploración, pero rápidamente se intensificó a medida que el control de Alessio se desvanecía. Sus manos se enredaron en mi cabello, soltando las horquillas hasta que cayeron sueltas alrededor de mis hombros. Mis brazos se entrelazaron alrededor de su cuello, acercándolo mientras el calor florecía entre nosotros, consumiendo el pensamiento racional. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, Alessio apoyó la frente contra la mía. Debería llevarte a casa, dijo, su voz ronca por la contención, antes de olvidarme por completo. El gesto honorable solo hizo que lo deseara más. ¿Y si no quiero irme a casa todavía? Sus ojos buscaron los míos, buscando certeza. Sofía, no quiero que tengas ninguna duda en tu mente, ningún arrepentimiento mañana. La consideración me conmovió profundamente. Este hombre que ostentaba tanto poder, que podía tomar lo que quisiera, me estaba dando control total sobre lo que sucedía entre nosotros. Llévame de regreso al ático, dije suavemente. Decidiremos allí. El viaje de regreso estuvo cargado de tensión, una deliciosa anticipación que nos hizo sentarnos más cerca de lo necesario, su mano descansando sobre la mía entre nosotros. En el ascensor hacia el ático, Alessio mantuvo una distancia cuidadosa, aunque sus ojos nunca se apartaron de los míos. Una vez dentro, me ofreció una copa por la noche, lo que rechacé. Quiero tener la cabeza despejada esta noche, expliqué, viendo cómo sus ojos se oscurecían ante la implicación. Sofía, comenzó, su voz tensa por el control. Debes saber que si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no soy un hombre que comparta lo que es suyo. Soy posesivo, protector, algunos dirían controlador. Está en mi naturaleza, en mi sangre. ¿Me estás ahuyentando?, pregunté, acercándome a él. Estoy siendo honesto sobre quién soy, respondió. Quiero que elijas con los ojos abiertos. Levanté la mano para tocar su rostro,
sintiendo la ligera aspereza de la barba incipiente bajo mis dedos. Te veo, Alessio Russo, la oscuridad y la luz, y sigo aquí. Con un gemido que sonó a rendición, me atrajo hacia él, su boca reclamando la mía en un beso que disipó hasta la última de mis dudas. Me derretí en él, entregándome a la sensación mientras sus manos trazaban los contornos de mi cuerpo a través de la seda de mi vestido. Habitación, jadeé cuando sus labios se movieron a mi cuello, enviando escalofríos de placer por mi espalda. Me levantó sin esfuerzo, llevándome por el pasillo, no a la habitación de invitados que había ocupado, sino a la suite principal, un santuario espacioso dominado por una cama enorme. Mientras me acostaba suavemente sobre las sábanas oscuras, tuve el fugaz pensamiento de que este era un punto de no retorno. Después de esta noche, nada volvería a ser igual. Y mientras el cuerpo de Alessio cubría el mío, mientras nos perdíamos el uno en el otro, descubrí que no me importaba. Por primera vez en años, no pensaba en escapar o sobrevivir. Estaba completamente presente en el momento, viva en cada célula, ardiendo con una pasión que creía extinguida hace mucho tiempo. Más tarde, mientras yacíamos enredados en las sábanas, Alessio trazaba patrones perezosos en mi espalda desnuda. «Quédate conmigo», murmuró contra mi cabello. «No solo esta noche, para siempre». La petición debería haberme aterrorizado. Era demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado intenso. Pero en el cálido capullo de su abrazo se sentía bien, incluso inevitable. «¿Qué significaría eso, Mo?», pregunté, apoyándome en un codo para ver su rostro. «Estar contigo». Su expresión era más abierta, más vulnerable de lo que nunca la había visto. «Significa protección, seguridad, no tener que luchar ni temer nunca más. Significa una vida de comodidad, de posibilidades». Su mano acunó mi mejilla suavemente. «Significa ser mía, Sofía, completamente». «Y a cambio», presioné, «¿qué te doy yo?» «Lealtad», dijo inmediatamente. «Discreción, la comprensión de ciertos aspectos de mi negocio que no pueden discutirse fuera de estas paredes». Su pulgar rozó mi labio inferior. «Y esto, tu corazón, tu cuerpo, tu verdad, sin máscaras entre nosotros, sin mentiras». Era una oferta seductora, una vida más allá de mis sueños más salvajes a cambio de amar a un hombre peligroso. Pero no era tan ingenua como para pensar que sería simple. «Tu mundo es violento, Alessio. ¿Tendría que volverme violenta también para sobrevivir en él?» Él negó con la cabeza. «Estarías separada de esa parte de mi vida, protegida de ella». Sus ojos me miraron fijamente. «Nunca te pediría que comprometieras quién eres, Sofía. Tu bondad, tu compasión, son lo que me atrae a ti. ¿Por qué querría cambiar eso?» Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón mientras consideraba sus palabras. Había miles de razones para decir que no, para alejarme mientras aún pudiera. Pero había una razón abrumadora para quedarme. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente vista, verdaderamente valorada, verdaderamente protegida. «Sí», susurré contra su piel, «me quedaré». La palabra apenas había salido de mis labios cuando el momento de paz se vio interrumpido por un golpe seco en la puerta del dormitorio. Alessio se tensó bajo mi cuerpo, al instante alerta. «¿Qué pasa?», gritó, su voz volviendo al tono imperioso que le había escuchado por primera vez. «Disculpe, jefe», dijo una voz masculina. Uno de su equipo de seguridad, supuse. «Ha habido un incidente en el almacén. El ingeniero dice que no puede esperar». Alessio maldijo entre dientes, luego me besó la frente. «Tengo que ocuparme de esto. Espérame aquí». Se levantó fluidamente de la cama, se puso la ropa con movimientos eficientes. Lo vi transformarse ante mis ojos, del amante apasionado de hace unos momentos al hombre controlado y peligroso que conocí por primera vez. Fue un recordatorio serio de la dualidad que estaba aceptando. «¿Tardarás mucho?», pregunté, envolviéndome en la sábana. «Intentaré no hacerlo», dijo, abotonándose la camisa. «Duerme si puedes. Volveré antes del amanecer». Después de que se fue, me quedé despierta en su enorme cama, mi cuerpo aún vibrando de placer,
pero mi mente llena de preguntas. ¿A qué me había comprometido? ¿Una relación con un hombre que apenas conocía? ¿Un hombre cuyos negocios involucraban cosas sobre las que deliberadamente no había preguntado? ¿Un hombre que había ordenado derribar todas las puertas de la ciudad para encontrar a la persona que me había hecho daño? Era una locura según cualquier estándar racional. Y sin embargo, no podía lamentarlo. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza para el futuro. Un futuro en el que no siempre estaría huyendo, siempre asustada, siempre sola. El sueño finalmente me venció. Pero fue un sueño inquieto, lleno de fragmentos en los que el rostro enojado de Miguel se transformaba en figuras sombrías, donde las puertas se astillaban bajo golpes violentos, donde Alessio se erguía en el centro del caos, su expresión fría y distante. Me desperté con la luz de la madrugada filtrándose por las cortinas entreabiertas y un espacio vacío a mi lado. Las sábanas del lado de Alessio estaban frías al tacto. No había regresado. Un atisbo de preocupación se encendió en mi pecho mientras me deslizaba de la cama, envolviéndome en una bata de seda que encontré colgada en el baño contiguo. El ático estaba inquietantemente silencioso mientras lo recorría, buscando cualquier señal de Alessio o del personal doméstico. En la cocina encontré una nota con una elegante caligrafía. Sofía, los negocios requerían mi atención inmediata. Ponte cómoda. Volveré lo antes posible. La brevedad era preocupante después de la intensidad de la conexión de la noche anterior. ¿Ya se había arrepentido de pedirme que me quedara? ¿O era simplemente la realidad de estar involucrada con un hombre como Alessio Russo? Ausencias inesperadas, notas crípticas, esperando su regreso. Me preparé café y lo llevé a las ventanas de piso a techo, observando cómo la ciudad cobraba vida abajo. Desde esa altura, todo parecía ordenado y pacífico. Pero ahora lo sabía mejor. Debajo de la superficie brillante de los rascacielos y los parques cuidadosamente mantenidos, se escondía un mundo sombrío de luchas de poder y violencia. El mundo de Alessio. ¿Podría realmente vivir en ese mundo, incluso en sus límites? La pregunta me persiguió mientras los minutos se convertían en horas sin noticias de él. A media tarde, la inquietud me impulsó a explorar el ático más a fondo. Encontré un gimnasio en casa, una biblioteca llena de libros en varios idiomas y, finalmente, un estudio escondido en una habitación de la esquina. Un estudio de arte completo, con caballetes, lienzos y todos los útiles que un artista podría soñar. Estaba impecable, sin usar, como si alguien hubiera creado el espacio perfecto, pero nunca hubiera trabajado en él. Mis dedos ansiaban tocar los pinceles, exprimir pintura en una paleta, perderme en la creación como no lo había hecho en años. Estaba de pie ante un lienzo en blanco, imaginando las posibilidades cuando una voz detrás de mí me hizo brincar. «Es tuyo», dijo Alessio, apoyado en el marco de la puerta. Parecía exhausto, con sombras bajo los ojos y una tensión alrededor de la boca que hablaba de estrés y de muy poco sueño. «Si lo quieres». «¿Cuándo tuviste tiempo para hacer esto?», pregunté, señalando el estudio. «Hice una llamada esta mañana», respondió con un ligero encogimiento de hombros. Como si conjurar un estudio de arte completamente equipado de la noche a la mañana no fuera nada extraordinario. «Mencionaste que tu arte era algo que habías perdido. Pensé que quizás querrías volver a encontrarlo». El gesto fue tan considerado, tan perfectamente alineado con un sueño que casi había olvidado, que las lágrimas brotaron de mis ojos. Alessio cruzó la habitación en 3 zancadas, tirando de mí hacia sus brazos. «Lamento haberme ido», murmuró contra mi cabello. «Complicaciones de negocios. No pude evitarlo». Me eché hacia atrás para estudiar su rostro, notando nuevas líneas de fatiga y una oscuridad en sus ojos que no había estado allí antes. «¿Está todo bien?». «Lo estará», dijo, su tono dejando claro que no daría más detalles. Su mano acunó mi mejilla suavemente. «¿Has pensado más en lo que hablamos anoche? ¿En quedarte?». «Sí», admití. «Y todavía quiero, pero necesito entender en qué me meto, Alessio. Anoche no fue solo sexo para mí. Si me quedo, si me convierto en parte de tu vida, necesito saber qué significa eso realmente».
Me guío a un pequeño sofá en la esquina del estudio, todavía sosteniendo mi mano mientras nos sentábamos. Pregúntame lo que quieras. Te diré la verdad tanto como pueda de forma segura. Tomé un respiro profundo. El incidente en el almacén anoche. ¿Fue violento? ¿Alguien resultó herido? Un destello de sorpresa apareció en sus facciones como si no hubiera esperado una pregunta tan directa. Sí, dijo después de un momento de vacilación. Hubo violencia. Una familia rival intentó pasar mercancía por nuestro territorio sin permiso ni pago. Tuvieron que dar ejemplos. La forma clínica en que describió lo que seguramente había sido un encuentro brutal debería haberme horrorizado, pero en cambio aprecié su honestidad. Y ese es el mundo en el que vives. Se dan ejemplos, se defiende el territorio, se mantiene el poder a través del miedo. Parte de ello, concedió. Hay más. Negocios legítimos, inversiones, conexiones políticas. Pero sí, la violencia a veces es necesaria en mi posición. ¿Se esperaría que yo participara en algo de eso? Nunca, dijo con firmeza, apretándome la mano. Tu mundo sería este, señaló el ático, el estudio de arte, y cualquier otra cosa que quieras construir para ti misma. Educación, carrera, trabajo de caridad, cualquier cosa que te satisfaga. Quiero que seas feliz, Sofía, no comprometida. Pero lo sabría, señalé. Sabría lo que pagó por todo este lujo, lo que hacías cuando desaparecías en medio de la noche. ¿Podría vivir con ese conocimiento? ¿Podrías vivir con que yo lo supiera? Los ojos oscuros de Alessio sostuvieron los míos firmemente. Esa es la pregunta, ¿no? No si puedo protegerte de mi mundo, sino si puedes aceptarlo, aceptarme a mí, conociendo la oscuridad de la que soy capaz. La honestidad del momento quedó suspendida entre nosotros, sin pretensiones, sin evasivas, solo la cruda realidad de lo que significaría construir una vida con Alessio Russo. He visto la oscuridad antes, dije finalmente. He vivido con ella, la he sobrevivido. Al menos tu darkness no está dirigida a mí. Al menos tu protección significa algo. Su expresión se suavizó y me llevó la mano a los labios, presionando un beso en mis nudillos. Mataría por ti, Sofía, dijo suavemente. Las palabras eran a la vez una promesa y una advertencia. Pero nunca te haría daño, nunca. Y extrañamente, a pesar de todo lo que sabía sobre él, o quizás por ello, le creí. Entonces sí, dije, haciendo mi elección con los ojos bien abiertos. Quiero quedarme, quiero construir algo contigo, algo real, incluso si existe en los espacios entre tu otro mundo. El alivio y algo más profundo, más primitivo, brillaron en sus facciones. Me atrajo a un beso que selló nuestro entendimiento. Apasionado pero tierno, posesivo pero reverente. Cuando nos separamos, apoyó la frente contra la mía. Necesito decirte algo más, dijo, su voz seria de nuevo. ¿Sobre Miguel Hernández? Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con él? Creía que dijiste que se iba de la ciudad. Lo está, pero hay más en la historia. Alessio se recostó ligeramente, su expresión grave. Cuando mis hombres lo encontraron, no estaba solo. Estaba con un hombre llamado Tomás Ramos. ¿Te suena ese nombre? Fruncí el ceño, buscando en mi memoria. No, no lo creo. Ramos es un detective de la Unidad de Crimen Organizado, explicó Alessio. Hernández le estaba dando información sobre ti, sobre mí, sobre nuestro encuentro en el restaurante. Pensó que si podía hacerme arrestar, podría recuperarte. Un miedo frío me invadió. ¿Es por eso que tuviste que irte anoche? ¿Por este detective? Alessio asintió. Ramos ha estado tratando de presentar un caso contra mi familia durante años. Usarte, usar mi interés en ti, fue una oportunidad que no pudo resistir. ¿Qué pasa ahora? Pregunté, mi mente acelerada con las implicaciones. ¿Me interrogarán? ¿Corres peligro de ser arrestado? Una pequeña sonrisa segura tocó los labios de Alessio. El detective Ramos tuvo un desafortunado accidente anoche. Se cayó por unas escaleras, se rompió ambas piernas. Estará de baja médica al menos 6 meses. Para cuando regrese, las pruebas habrán desaparecido. Los testigos habrán olvidado lo que vieron
y sus superiores le habrán animado encarecidamente a que persiga otros casos. La forma casual en que describió lo que claramente había sido un ataque orquestado debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una complicada mezcla de alivio y complicidad. ¿Y Miguel? En un avión a Sonora, mientras hablamos, respondió Alessio, con una muy clara comprensión de que si alguna vez te contacta o regresa a esta ciudad, su próximo accidente será permanente. Debería haberme horrorizado la amenaza implícita, la facilidad con la que Alessio blandía la violencia como una herramienta, pero todo lo que sentí fue una profunda sensación de seguridad, la certeza de que nadie volvería a hacerme daño mientras fuera suya. Gracias, dije simplemente, sabiendo que las palabras eran inadecuadas, pero sintiéndolas de todos modos. Alessio me apartó un mechón de pelo de la cara, su tacto suave a pesar de la violencia de la que era capaz. Protejo lo que es mío, Sofía, siempre. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo en mi vida, uno de lujo y libertad que nunca antes había conocido. Dejé mi apartamento y mi trabajo en el restaurante, aceptando el apoyo financiero que Alessio me ofreció mientras completaba mi carrera de arte. El estudio se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía crear sin preocuparme por pagar el alquiler o comprar comestibles. Alessio cumplió su promesa, protegiéndome de los aspectos más oscuros de su negocio. Nunca atendía llamadas en mi presencia que pudieran exponerme a conocimientos peligrosos. Nunca hablaba de operaciones, territorio o rivales, a menos que yo lo preguntara específicamente. Cuando tenía que irse inesperadamente, simplemente decía negocios, y yo no insistía en los detalles. Sofía se convirtió en una aliada inesperada, enseñándome a navegar el complejo mundo social de la familia Russo y sus asociados. Nunca hagas preguntas directas en público, me aconsejó una tarde tomando té. Observa, escucha, recuerda, pero no indagues. El conocimiento es tanto protección como responsabilidad en nuestro mundo. Absorbí sus lecciones, aprendiendo el delicado equilibrio de saber lo suficiente para estar segura, pero no lo suficiente para ser peligrosa. A medida que pasaban los meses, me encontré asentada en un papel que nunca había imaginado. Parte artista, parte estudiante, parte consorte de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El moretón que Miguel había dejado se desvaneció por completo, junto con el recuerdo del miedo que había sido mi compañero constante durante tanto tiempo. En su lugar, creció algo que no había esperado. Satisfacción, propósito y un amor por Alessio que se profundizaba cada día, abarcando tanto al hombre amable que me abrazaba por la noche, como al peligroso que comandaba un imperio desde las sombras. Una tarde, casi 6 meses después de aquel fatídico día en el restaurante, Alessio me llevó al jardín de la azotea del ático, donde se había preparado una cena bajo las estrellas, las velas parpadeaban con la suave brisa y una pequeña orquesta tocaba suavemente de fondo. ¿Cuál es el motivo?, le pregunté mientras me sujetaba la silla. 6 meses, dijo, sirviendo champán en copas de cristal. Desde que cambiaste mi vida. Me reí suavemente. Creo que tienes eso al revés. Tú eres el que lo cambió todo para mí. Nos cambiamos mutuamente, replicó, extendiéndose por la mesa para tomar mi mano. Existía antes de ti, Sofía. Simplemente pasaba cada día, manejando negocios, acumulando poder y riqueza, porque eso era lo que se esperaba de mí. Me hiciste vivir de nuevo, me hiciste querer más que solo control y respeto. La cruda honestidad en su voz me conmovió profundamente. Este era el Alessio que solo yo podía ver, vulnerable, reflexivo, capaz de una ternura que pocos creerían que era capaz de sentir. Tengo algo para ti, dijo, metiendo la mano en el bolsillo y colocando una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa entre nosotros. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Alessio, ábrelo, me instó suavemente. Dentro no había un anillo, como había esperado a medias, sino una llave, sencilla, dorada, obviamente significativa. ¿Para qué es esto?, pregunté, levantándola con cuidado. Nuestro futuro, respondió. Una casa en la costa, privada, segura, con un estudio con vistas al océano.
Un lugar que sea solo nuestro, lejos de los negocios, lejos de la ciudad, un santuario. Las lágrimas me picaron los ojos ante la atención al detalle del regalo. No solo la casa en sí, sino lo que representaba. Un compromiso de crear un espacio en su vida que no estuviera tocado por su otro mundo, donde pudiéramos ser simplemente Alessio y Sofía, no el jefe de la mafia y su mujer. Es perfecto, susurré, inclinándome sobre la mesa para besarlo. Más tarde esa noche, mientras yacíamos enredados en las sábanas, observando las luces de la ciudad a través de las ventanas del dormitorio, me di cuenta de lo completamente que mi vida se había transformado en solo 6 meses. De una mesera con la cara magullada, escondiéndose de un ex abusivo, a una mujer que se movía con confianza en un mundo de poder y peligro, protegida por el hombre más temido de la ciudad. Sin arrepentimientos, murmuró Alessio contra mi cabello, como si leyera mis pensamientos. Me giré para mirarlo, trazando las líneas de su rostro con las yemas de mis dedos. Ninguno, dije con sinceridad. Elegí esta vida con los ojos abiertos, Alessio. Te elegí a ti, todo de ti, la luz y la oscuridad. Sus brazos se apretaron a mi alrededor, posesivos pero suaves. Y yo te elijo a ti, Sofía. Cada día, cada noche, te elijo a ti. En ese momento, acurrucada en los brazos de un hombre peligroso que derribaría todas las puertas de la ciudad para protegerme, supe que había encontrado lo que todo el mundo busca. No una seguridad perfecta, sino una pertenencia perfecta. Un lugar, una persona que se sentía como un hogar.